Queridos hermanos y amigos, qué bueno estar una vez más juntos en torno a las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor que fue inspirada por el Espíritu Santo y que los hombres santos escribieron este texto maravilloso que nos habla de Dios y que nos lleva su objetivo a conocer a nuestro Señor Jesucristo y tener una relación con Él. El texto que vamos a ver en el día de hoy está ahí en Génesis capítulo 12, los versículos 1 al 3, y que dicen así: Pero el Señor había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estamos, hermanos, trabajando el tema sobre las profecías mesiánicas. Hoy vamos a ver la parte 2 de este tema muy interesante, muy relevante para lo que significa la inspiración, y decir dos cosas relevantes o importantes o dignas de destacar. La primera de ellas es que Dios siempre se ha comunicado antes de que las cosas ocurran. Eso habla muy bien del Señor, porque Dios tiene el control del pasado, del presente, como también del futuro. No así a veces estos grupos heréticos o de las ciencias ocultas que pretenden usar el tema de la adivinación para citar acontecimientos o encuentros de las personas cuando en realidad no tienen ningún conocimiento del futuro. El único que tiene el conocimiento del futuro es Dios. Por eso Él es Dios, porque tiene todo bajo su dominio y su conocimiento. Y en segundo lugar, es que Dios va velando para el cumplimiento de las cosas que Él ha dicho en su palabra. Es decir, los hechos que Él ha hablado previamente que se van a cumplir, de la misma manera, el Señor conoce cada etapa de estos hechos para que lleguen a su cumplimiento. Ahora, conectándolos con el tema de la profecía, el texto que yo les acabo de leer acá en Génesis capítulo 12, 1 al 3, tiene relación especialmente con un hombre llamado Abraham, donde se relaciona la profecía mesiánica con su descendencia. ¿Qué cosas le dice el Señor, en este caso a Abraham? Lo importante, es lo primero, y lo que más destacado, es que Dios le había dicho a Abraham. Eso habla muy bien del Señor, porque Dios es un ser que se comunica. El único Dios se comunica. El Señor siempre se ha comunicado. Nunca se ha escondido, nunca se ha ido de este mundo fuera y todo lo ha dejado solo. Eso es una conclusión humana, sino que por el contrario, Dios está presente en cada una de las etapas de la vida de las personas. Y aquí lo vemos al Señor hablando con Abraham. Se le insta a que él tiene que salir de su tierra y de su parentela. Le dice Dios: vete de tu tierra y de tu parentela. No es fácil en el sentido humano, ya que uno está muy apegado al contexto físico y geográfico y al entorno familiar, para llegar y decirle a la gente que uno se tiene que ir de ese lugar, de ese contexto. Pero aquí hay una propuesta, un mensaje, una orden divina de que Abraham tiene que salir, y Abraham tiene que salir, y Abraham es obediente al Señor. Al mismo tiempo se le menciona que Dios le va a mostrar la tierra donde él tiene que ir a vivir. Le dice: a la tierra que te mostraré. Por lo tanto, la obediencia, el acto de ver previamente lo que va a ocurrir, era muy notable. El saber que Abraham estaría seguro en las manos de Dios, en la dirección que él le iba a dar geográficamente, espiritualmente, donde tenía que llegar. Es notable ver cómo el Señor
conoce geográficamente los lugares previos donde Él desea que uno vaya. Ahora, hay una expresión muy interesante donde dice, haré de ti una nación grande. Para que Abraham llegara a ser una nación grande, Dios le dice que Él lo va a bendecir. Esta virtud divina de bendecir se le atribuye en la Escritura solamente a Dios. Y es Dios el que después, a través de los sacerdotes, los reyes, los profetas y los creyentes, se les ordena que ellos bendigan a la gente, bendigan a las personas. Pero el que bendice es Dios. Esta palabra bendecir, el vocablo griego eulogio, que significa hablar bien. Pero también encontramos la expresión te engrandeceré. Si bien es cierto, Abraham era una persona que no era tan importante culturalmente en ese contexto, pero el hecho de que Dios lo haya hablado, que Dios le haya dicho que tiene que salir de su tierra y dejar su parentela, al mismo tiempo significaba que Dios lo iba a colocar en un lugar de grandeza. Al mismo tiempo dice que serás de bendición. O sea, el hecho que una persona que tenga el sello de la bendición divina y donde quiera que éste vaya, las cosas que ejecute, realice o emprenda serán de bendición para otros. O sea, la bendición no era solamente para Abraham, sino que Abraham sería una bendición para las otras personas que estarían cerca de él. Por otro lado, habla de que aquellas personas que bendigan a Abraham van a ser benditos y aquellos que maldigan a Abraham van a ser malditos. Hay un contraste muy evidente entre lo que es la bendición, que tiene que ver con vida, paz, producción, avance, conquista, salud integral, etc. La palabra maldición significa camino a la muerte o camino a la destrucción. Entonces, Abraham tenía este sello de parte de Dios, esta distinción y esta virtud de que Dios lo iba a bendecir, que Dios lo iba a engrandecer y que el Señor iba a hacer de él una persona importante. Ahora, la última parte, que es la que tiene que ver con la profecía mesiánica, dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La descendencia, ya lo hemos señalado, que Abraham más tarde Dios le da un hijo, siendo que el pasaje bíblico dice que Abraham era de edad de 75 años cuando Dios le habló. Pero más adelante notamos que el Señor le vuelve a hablar, donde él va a ser padre, dice, de multitudes. Y tenía 99 años. Y la Escritura señala que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La justicia de Dios, hermanos, tiene que ver con la intervención del Dios Todopoderoso en darnos o darle a las personas lo que Dios quiere darles, o darles lo que necesitan, o colocar lo del Señor, las virtudes, las cualidades, las acciones del Señor en una persona determinada, para que así donde quiera que vaya, comunique la voluntad del Señor y las personas sean bendecidas. Ahora, en cuanto al cumplimiento de esta promesa que Dios le dijo a Abraham, que es la que yo acabo de leer en Génesis 12, la última parte del versículo 3, dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Era en forma resolutiva que la bendición para todas las familias de la tierra en forma exclusiva iba a estar en Abraham. La verdad que no era ese el objetivo del texto, sino que cuando observamos el avance de la revelación bíblica, vamos a notarnos que han pasado después de más de 1500 años, 1600 años aproximadamente, y un hombre que viene de esa matriz, llamado Pablo, inspirado por el Espíritu, en la epístola a la iglesia de Galacia, viene a explicar el cumplimiento de dicha profecía, donde el texto bíblico se los voy a leer, esto en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, y después los versículos 16 al 18. Primero, los versículos 6 al 9 dice,
Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios le dice que va a ser padre de multitudes, que Dios le va a dar descendencia de él cuando él humanamente no podía. Tenía 99 años, su esposa era 10 años menor que él, Sara. Pero Dios le habla y Abraham cree. Sabéis por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Todas las personas del mundo que hemos creído en el Señor, en su sentido, somos hijos de Abraham. Después dice, y la Escritura, preveyendo que Dios se había de justificar por la fe a los gentiles, y aquí viene un poco lo que es la obra del Señor. Dios siempre quiso justificar, darle a las personas lo que necesitan y perdonar sus pecados y otorgar justicia a una persona que es culpable delante de un juicio. Ahora, mire lo que dice el texto. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Cuál es la buena nueva a Abraham? De que todas las personas serían benditas por el hecho de que el Dios Todopoderoso bendeciría a Abraham. Dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, decía. Pero acá aparece la expresión todas las naciones. La palabra naciones en el texto griego es etnia, y etnia se refiere a un grupo específico que tiene características propias. Por ejemplo, un grupo étnico nos referimos a los gitanos, también nos referimos a los militares, fuerzas armadas, los deportistas, los estudiantes, y así cada grupo tiene sus características y necesidades propias. Eso se le llama etnias. Entonces, el Señor lo que quiere es bendecir todas las etnias a través de la fe. Dice, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente de Abraham. O sea, si Dios bendijo a Abraham y le dice que él va a ser bendición y que Dios lo va a proteger, lo va a cuidar, esa misma bendición viene a través de un elemento sobrenatural que se llama la fe. Por lo tanto, todas las promesas que Dios expresó a Abraham se cumplen 100% en aquellas personas que son creyentes. Creyentes. Ahora, leyendo los versículos 16 al 17 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Génesis capítulo 12, lo acabo de leer. Y a su simiente, no dice a la simiente como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, la bendición que Dios le prometió a Abraham tenía que ver especialmente cuando nuestro Señor Jesucristo iba a nacer en el nuevo tiempo, en el tiempo de Dios, cuando dice en el capítulo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, la palabra tiempo aquí es cronos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo, o el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, papito, que significa. Ahora, ¿quién es la simiente de Abraham? Eso es lo importante acá. La simiente de Abraham no tiene que ver con Isaac, no tiene que ver con Jacob, no tiene que ver con el pueblo de Israel, tiene que ver con Cristo. La simiente de Abraham es Cristo Jesús. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, conecta las dos realidades históricas de la profecía que se habló allá en Génesis 12, cómo se te iba a relacionar y cumplir después de más de cientos de años. Y la simiente de Abraham está en Cristo. Por lo tanto, hoy día la bendición para una persona se encuentra única y exclusivamente en la persona de Cristo. ¿Cuál es la bendición realmente? Es la justificación por la fe. Esa es la promesa que Dios quería, o la bendición que Dios habla en forma predictiva para darle a todos los hombres creyentes, tanto judíos del pueblo de Israel, como también a todos los gentiles. La gran bendición de Dios es la justificación por la fe.
Por eso el apóstol Pablo también va a hablar allá en Romanos capítulo 5. Uno dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Cristo. La justificación es la gran promesa que el Dios Todopoderoso habló en forma predictiva, que escribió Moisés y que se le predijo a Abraham, y que sería a través de la simiente. Pero la simiente, la semilla, es nuestro Señor Jesucristo. Ahí está en Gálatas capítulo 4, como lo acabo de leer, pero Gálatas capítulo 3, versículo 16. Esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Y ahí está, ¿ves? Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios lo concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, este acto maravilloso de estas profecías mesiánicas son una bendición. Y la gran bendición que Dios tiene para toda la humanidad está en la persona de Jesús. Y la persona de Jesús, como se dice el texto sagrado, Él es el Salvador, Él es el que justifica, Él es el que sana, Él es el que perdona, Él es el que transforma, Él es el que da vida donde no lo hay. Entonces, la gente, si quiere tener la bendición, la gran bendición de Dios es la justificación por la fe. Creer en el Señor para ser justificados. Creer en el Señor como pecadores que somos, que estamos bajo la maldición, que no merecemos la redención, pero es más grande el amor de Dios para perdonar, para restaurar, para sanar, y de esa forma obtener la bendición del Dios Todopoderoso. Esta promesa es maravillosa porque cada vez que una persona cree, se cumple la profecía, y cada vez que una persona sigue creyendo, esta profecía tiene vida en sí misma. ¿Por qué razón? Porque el autor, que es Dios, está vivo y reina por los siglos de los siglos. La invitación es a creer en las profecías, examinar bien, con cuidado, con detención también, y ver cómo las profecías mesiánicas se cumplen en el Señor. Y el objetivo es que estas profecías son benéficas, traen la salvación para las personas, porque se cumplen en la persona de Jesús. Y si uno conoce al Señor, va a ser bendecido como el creyente Abraham. Pero la tremenda bendición y maravillosa obra de Dios es que Dios nos justifica por su gracia, por su amor, por su misericordia, y viene a darnos cada día esperanza para que confiemos plenamente en Dios. Oremos. Padre bueno, muchas gracias te damos por este momento de poder compartir tu palabra, y oramos para que tu Espíritu Santo, que vive en nosotros y que está ahí como Dios, nos enseñe, nos instruya y edifique nuestras vidas. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.